El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Pida silencio, por favor. Silencio. Sí, ya, No. silencio. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos, Ya. de los siguientes reemplazos. Reemplazo del diputado Lavea, el diputado Alessandri, la diputada Riquelme, que reemplaza a la diputada Fries, la diputada Astudillo reemplaza al diputado Leiva, y la diputada Schneider, que reemplaza a la diputada Orsini. Esos son todos los reemplazos, señor presidente. Perfecto, se aceptan todos los reemplazos. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Nadie más quiere hablar. ¿Alguna palabra con respecto al receso que se hizo? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Si no, para empezar con los incisos y párrafos y empezar a votar. Bueno, momento. Diputado. Hemos estado conversando, hay tres cuestiones que son fundamentales y que queremos que el gobierno acoja. Uno, el tema de la racionalidad que tiene que estar en el proyecto. Lo segundo, el tema de la justicia militar, que en el fondo los militares cuando actúen efectivamente establecido en el proyecto, que en el contexto de fronteras van a ser juzgados por la policía militar. Y lo tercero, insistimos en el proyecto de policía militar de frontera que quede claramente establecido. Eso quería señalarle. Presidente. Diputado. Presidente, antes de empezar a discutir las indicaciones, me gustaría hacer un planteamiento en la línea del diputado Giovanet. Yo ayer voté en contra de la acusación y lo dije antes, que yo estaba disponible a cambiar mi voto en la medida que viera señales de mejorar el proyecto. Sí, lo que pasa, presidente, estábamos votando la acusación contra la ministra Río, soy parte de la comisión revisora, entonces ese motivo que no estuve en la primera parte ya. Entonces en la línea que señaló el diputado, como él lo señaló, por eso él estaba hablando sobre el punto. A mí me parece que, al menos para mí, para yo cambiar mi voto, es que tiene que estar lo que él señaló, además establecido el uso racional de la fuerza. Van a decir, no, que eso tiene que estar en la ley. Nada impide para que esté en la Constitución. No hay ningún impedimento legal para que esté en la Constitución. Si es parte de la reforma, que quede establecido que el tema del uso racional de la fuerza y del reglamento del uso de la fuerza, que se sienta, si al final lo que estamos complicado es que las policías no se sientan con las manos atadas y actúen con resguardo jurídico, no solamente político, resguardo judicial. Entonces, si se garantiza, yo podría, en esa eventualidad, cambiar mi voto. Le voy a dar la palabra a la diputada Plasencia, pero desde ahora, desde este momento, les recuerdo que estamos en sesión, vamos a tener 1 minuto y medio para argumentar. Al minuto el señor secretario va a avisar para que podamos ir con mayor agilidad. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Saludo a quienes se han incorporado a la sesión. Es súper importante que no perdamos de vista que acá hemos estado dando conversaciones que han ido avanzando. Y creo que el gobierno ha venido acá con una propuesta que la planteó al inicio de la sesión, en que se recogen algunas de las indicaciones que hemos planteado y hace una propuesta para incorporar algunos conceptos que podrían favorecer la mejor aplicación o la precisión a algunos elementos del proyecto de reforma constitucional. En ese sentido, yo quiero decir que yo fui una de las que presentó una indicación respecto de el tema de la gradualidad, y lo que planteó el ministro por su intermedio, presidente, me parece que es acertado, en tanto se recoge implícitamente en el concepto de proporcionalidad tanto la gradualidad como la racionalidad, y sin embargo explicitar ambos conceptos lo clarifica, y creo que puede ser una medida que a todos nos favorezca o nos parezca razonable. Yo creo que no hay que desconocer esa voluntad. También se hicieron otras propuestas que aquí yo creo que debiéramos
aquí no se trata de creer o no creer, se trata de que si estamos haciendo un trabajo a largo plazo como acá se ha pedido, yo creo que hay que recoger la propuesta del gobierno, precisarla, pero no negarla. Gracias, presidente. Ok, no hay más palabras entonces. Por lo que puedo, ministro, ¿quiere dar algunas palabras o empezamos? Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que en ningún aspecto, seguramente, salvo de manera muy excepcional, hay acuerdo completo en un proceso legislativo. Y por lo tanto, el acuerdo implica aquellos puntos en los que ambas partes están dispuestas a ceder. El gobierno ha manifestado su voluntad de acoger parte de los planteamientos que han hecho los parlamentarios. Vuelvo a insistir que el tema del carácter de oficial general, la posibilidad de si la comisión quiere disminuir de 90 a 60 días, quiero volver a insistir que en el caso de la proporcionalidad, y quiero reiterar esto porque en el caso de las policías todos los días se enfrentan al uso proporcional de la fuerza, todos los días. Y durante las últimas 2 semanas, solo por tomar un periodo corto, han habido efectivos de las policías, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, que han hecho uso de sus armas de fuego en procedimientos y también en otros ámbitos que no han sido procedimientos porque han sido víctimas de algún hecho delictual. En varias de esas intervenciones de las policías han habido personas fallecidas y nadie ha cuestionado el uso proporcional de la fuerza que realizaron ni la Policía de Investigación ni Carabineros de Chile, nadie. ¿Ah? Porque el uso proporcional de la fuerza, como muy bien lo dice, y por eso está implícito el concepto de racionalidad e implícito el concepto de gradualidad, basta ver a un policía para ver que lleva distintos tipos de armas, y esos distintos tipos de armas, que van desde una luma hasta el arma de fuego, es justamente para que pueda hacer uso proporcional, racional y gradual. Y el uso proporcional siempre indica que el policía, y si es que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de orden público, siempre tiene que usar una fuerza mayor a la que usa la persona que comete la falta, la infracción o el delito. Eso está fuera de discusión. Ahora, asumiendo que hay una demanda en la cual el gobierno concuerda de tener un estándar legal para las reglas del uso de la fuerza, quiero volver a insistir en que estamos disponibles a firmar un acuerdo con la Comisión, donde el gobierno se está comprometiendo la primera semana de abril de ingresar un proyecto de ley y además se está comprometiendo a trabajarlo con ustedes. ¿Nos satisface el 100% de lo que se plantea aquí? No, pero ningún acuerdo satisface el 100%. ¿Ah? Y por lo tanto lo que está haciendo el gobierno es acoger un planteamiento que hacen integrantes de la comisión. También hemos recogido, porque tenemos acuerdo en la necesidad de tener una fuerza especializada en materia de frontera, le hemos propuesto a través suyo, presidente, a quienes han planteado esta materia, como la diputada Navillán y como el diputado Joanet, instalar una mesa cuando ustedes digan, porque tenemos acuerdo en constituir una fuerza especializada en materia de frontera. Hay que resolver si eso es policial, si eso es militar, si es una nueva institución. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. No vamos a ponernos de acuerdo en eso entre hoy día y mañana. Tampoco sería responsable que quisiéramos ponernos de acuerdo en aquello entre hoy día y mañana. Y por lo tanto le estamos ofreciendo aduciendo lo mismo que ustedes plantean, un camino razonable para enfrentar este desafío. No tenemos acuerdo, y quiero decirlo de manera clara, respecto a que esto sea visto por la justicia militar. Uno de los avances que ha tenido el país en las últimas décadas es que en aquellas acciones que involucren a civiles se han visto por la justicia civil. Y quiero decir esto porque quienes estiman que esto no es así tienen la facultad de presentar un proyecto de reforma constitucional para alcanzarlo. Todos sabemos aquí, para que no nos engañemos, que no hay quórum en el Parlamento para aquello. Entonces también para que nos hagamos cargo de la realidad. Si, primero el gobierno no está de acuerdo, tampoco hay quórum constitucional en el Congreso para hacer un cambio de esa naturaleza.
que es una reforma constitucional y que no hay quórum, no hay mayoría política suficiente en el país para avanzar en ese sentido. Entonces, no coloquemos condiciones que son imposibles de cumplir, porque no es posible de cumplir. ¿Ah? Entonces yo sugeriría que, entendiendo, diputado Llanet, lo que usted plantea, aquellos que consideren que hay que aplicar la justicia militar tienen la posibilidad de presentar una reforma constitucional. No necesitan patrocinio del Ejecutivo. ¿Ah? Y en ese contexto yo quiero volver a insistir. Gracias, señor ministro. Bueno, agradecerle obviamente, agradecerle que haya llegado con estas propuestas. Yo creo que obviamente no vamos a poder llegar a un acuerdo en todo el proyecto, pero sin duda en los párrafos e incisos que usted ha mencionado y quizás podamos retirar alguna indicación o mejorarla. Antes de darle la palabra al diputado Llanet y a la diputada Navellán, le voy a dar la palabra a la ministra Maya Fernández por tener la preferencia dentro de la sesión. Gracias. Muchas gracias y saludar nuevamente a los diputados y diputadas presentes y bueno, y agradecerle que me da la palabra antes, compartir lo que ha planteado el ministro subrogante, decía el diputado Monsalve, el ministro subrogante Monsalve, y tal vez como el diputado Leal por su intermedio presidente estaba votando, contarle que en algún momento ofrecimos la palabra ofrecimos suena, pero acordamos o propusimos en la palabra crear esta mesa para darle el rango, trabajar respecto a la RUF para el rango legal. Es decir, presentar el proyecto al inicio de abril, dado que febrero y marzo es para trabajarlo. Eso no significa que queden sin RUF, por favor, el decreto de fuerza de ley van a estar, esto ya para que quede por ley en un trabajo conjunto. Ya en el proyecto de ley hace nombramiento en la reforma constitucional a la regla de uso de la fuerza, lo cual es un tremendo avance porque no existía, hoy en día no existía que se hablara en rango constitucional de regla de uso de la fuerza. No podemos describir la regla de uso de la fuerza en la Constitución porque además incluso el día de mañana podemos tener lugares distintos y características distintas donde tengamos distintas reglas de uso de la fuerza. A lo mejor el día de mañana no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo la frontera que la macrozona sur. Entonces, pero sí que decirle que en el proyecto se nombra la existencia de las reglas de uso de la fuerza. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Le damos la palabra a la diputada Navellán por 1 minuto y medio, recordemos. Gracias. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que acá hay varios puntos que son bien importantes. Una cosa, y por su intermedio, presidente, al ministro subrogante, es la posibilidad que tiene Carabineros de hacer uso de lumas, de distintas cosas para ir en este tema de la gradualidad. Pero cuando usted tiene militares, ahí no es lo mismo, ministro. Entonces, por eso es tan importante que esto quede muy claro. Porque acá no estamos hablando de carabineros, estamos hablando de militares. Y es imposible equiparar las dos cosas. Por eso para nosotros la palabra racionalidad es fundamental. ¿Qué va a pasar cuando los militares se encuentren con una señora con una guagua en brazos en la frontera y el marido de la señora venga con un arma? ¿Qué va a hacer el militar? Esto es importante que quede claro. Eso es fundamental. Por eso la palabra racionalidad para nosotros es un sí o sí. En segundo lugar, el tema de la justicia militar. Yo entiendo el predicamento en que está el Ejecutivo, pero también entiendo el predicamento en que están las Fuerzas Armadas. Porque desgraciadamente la historia reciente de la experiencia en el sur nos dice de que ellos evitan usar su arma porque saben el problema en que se meten, porque esto no está claro. Entonces yo creo que en este proyecto, en este acuerdo, como se llame, tenemos que tener esto adentro, porque si no, esto es pan para hoy y es hambre para mañana. También dejar claro que así como está este proyecto, vamos a poder avanzar el próximo año en muchas cosas, pero en la práctica para el norte se necesita una solución ya. Y esta no es una solución ya. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. No, solo para aclarar un tema, porque
justamente la RUF, y nos pasa en la macrozona sur, establece la gradualidad que usted dice, diputada por su intermedio presidente. Es decir, obviamente en el caso de los militares hay una gradualidad de uso, incluso han tenido que adquirir una serie de elementos que tienen que ver más bien con el tema policial, y eso ya ocurre y se han estado preparando. Por eso es tan claro, nosotros entendemos que la RUF es lo más importante, que queden de una claridad, y es lo que hemos planteado del día 1, el compromiso, porque a nosotros también como ejecutivo, lo planteé ayer como ministra, también es súper importante. Cuando estamos hablando de los soldados, estamos hablando de los soldados de todos los chilenos y chilenas, sin exclusión de pensamiento. Muchas gracias. Gracias, ministra. Le damos la palabra al diputado Joanet. Pues hay más palabras para pasar a los incisos, ¿les parece? Muchas gracias, presidente. Sí, mire, yo creo que el gobierno, representado aquí por la ministra de Defensa, por el ministro Monsalve, yo creo que tiene la mejor voluntad. Lo único que quiero yo decir, que a propósito del eslogan de octubre del 2019, Chile cambió. No sé si nos hemos dado cuenta, el contexto hace la diferencia. Este contexto de hoy día es distinto hace 5, 10, 15 años, y ese es el tema. Y por tanto la frontera, que es la discusión de hoy día, más allá de la discusión respecto a la infraestructura crítica, la discusión respecto a la frontera es que después de 10, 11 meses, estamos llegando con un proyecto, el cual pudimos haber llegado antes, lo que se quiera. Nosotros planteamos en junio el proyecto de ley de Policía Militar de Frontera. No ha habido espacio de discusión, nunca hubo espacio de discusión, y el gobierno tuvo acceso a este proyecto, lo conversamos, y no tuvimos un espacio que hoy día se abre, y me parece muy bien que se abra, y por eso le digo, porque lo que nosotros tenemos hoy día respecto, por ejemplo, a los militares en la frontera, o la eventualidad de los militares, hoy día los militares están en la frontera, usted los vio en Colchán igual que yo, etcétera, pero no están parados, digamos las cosas como son. Entonces, finalmente, ¿cómo ellos van a actuar? Y yo creo que poner más conceptos, yo creo que el tema de la racionalidad así clara, los militares pueden actuar, porque además, su secretario, hoy día la violencia con que actúan las bandas organizadas, y usted lo sabe perfectamente porque usted lo ha dicho públicamente, es mucho más violenta que antes. Entonces, tanto para el carabinero, para el militar, que cumple fundamentalmente órdenes, queda mucho más claro un concepto que 3 conceptos en materia constitucional. Eso es lo que estamos planteando. Por su intermedio. Gracias, diputado. Comparto mucho lo que dice también por lo demás el diputado. Vamos a darle la última palabra, a ver si es la última, a la diputada Plasencia, y pasamos a lo que es los incisos. Gracias, presidente. Sí, yo creo que aquí hay una insistencia con hacer como incompatibles el concepto de racionalidad con el de proporcionalidad, cuando en realidad, si nosotros vamos como al fondo de lo que significa la proporcionalidad, efectivamente la racionalidad está contenida. Y yo voy a insistir con eso, porque, ojo, cuando está bien, está claro, a través de su intermedio presidente, la diputada Navellán, el diputado Joanet lo han planteado también, igual que otros diputados y diputadas en sesiones anteriores, la dificultad que tenemos para concebir a los militares cumpliendo labores distintas de su formación para la guerra o para el resguardo de fronteras cuando podríamos tener algún lío con países fronterizos. Efectivamente, esa es la tradicional concepción que nosotros tenemos para los militares. Sin embargo, también quiero decir que los militares cumplen en algunas ocasiones, en misiones de paz, sí labores que no tienen que ver con su formación para la guerra, y ahí sí, por supuesto que juegan un rol fundamental respecto de restablecer el orden, de restablecer orden público, y tienen una formación para aquello donde la proporcionalidad es lo fundamental. Así es que yo quiero que no se utilice el concepto solo para una de las acepciones, sino que también se incorpore porque es una labor conocida. Así que, diputado, diputada. Muchas gracias. Ya no hay más palabras. Vamos a empezar entonces con la votación. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a ir inciso o párrafo por párrafo. Vamos a
Un minuto, señor ministro. Vamos a ir párrafo por párrafo. El señor secretario va a dar lectura a las indicaciones y de esa forma vamos a ir avanzando. Señor ministro, tiene la palabra antes de empezar. Sí, muchas gracias, presidente. Entiendo, por lo tanto, que al votar, al iniciar la votación, artículo por artículo, indicaciones, no hay acuerdo y, por lo tanto, digamos, entiendo que tanto ustedes como el Ejecutivo queda libertad de actuación respecto a las indicaciones que ustedes han planteado. Nosotros solo reiteramos nuestra disposición. La idea era facilitar el proceso legislativo con el objeto justamente de terminar el trámite durante el transcurso del día de hoy y de mañana. Solo digo que si no hay acuerdo es probable que el trámite legislativo sea más complejo y por tanto no existe la garantía de que podamos terminar la tramitación del proyecto de ley dentro del día de mañana. Solo dejo constancia de cuál es la voluntad del Ejecutivo. Ministro, según lo que yo entendí, y por lo menos en mi intención, poder terminar el trámite, si eso es lo que nos convoca también en el reglamento y tenemos que hacerlo nomás, y por la urgencia que tiene. O sea, ustedes son los que podrían sacarle o no sacarle la urgencia, pero nosotros vamos a seguir tramitando esto. En cuanto a los incisos y párrafos donde efectivamente hay disposición, y quizás también hay disposición de la oposición, obviamente podemos llegar a un link, en eso está de más. Vamos, empecemos, señor secretario, entonces. Presidente, el proyecto remitido por el Senado consta de 2 artículos que es una reforma constitucional sobre la cual tenemos que pronunciarnos. El primer artículo tiene 6 incisos o técnicamente párrafos. Desde el punto de vista legislativo se habla de párrafos porque es un numeral, se incorpora un numeral nuevo. Vamos a dar lectura a todas las indicaciones que modifican o pretenden modificar el inciso o párrafo primero. Carolina, ¿me podrías ayudar con la lectura, por favor? La página 6. Artículo primero, agrégase en el artículo 32 de la Constitución Política de la República el siguiente numeral 21 nuevo, y sobre ese numeral se presentan diversos incisos. Ya daremos lectura al primer párrafo del numeral nuevo que se propone, numeral 21, disponer mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que deba ser protegida. Página 6. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial. Ese tiene numerosas indicaciones. Carito. Daremos lectura a las indicaciones respecto al párrafo primero del numeral 21. 1. De la diputada Maite Orsini, al artículo 1, inciso primero, para intercalar la frase unidades especializadas de, que va entre las frases suscrito por los ministros de Interior y de Defensa Nacional que, y las Fuerzas Armadas se hagan cargo. Del diputado Johannes Kaiser, al artículo primero, inciso, perdón, no, ese es solamente el párrafo primero, es el único que hay del párrafo primero. No, pero hay más. No, del párrafo primero. El párrafo primero del único. A ver, el secretario. Ah, sí. Secretario, eso es lo único, secretario. Sí. No, pues habría que votar solamente para el inciso primero. ¿Hay más abajo? Presidente. Diputada Plasencia. La número 4. Espera. Solicitar que cuando se vaya leyendo pudiéramos... Ahí sí. Solicitar que cuando se vaya leyendo la indicación podamos dar al ministro unos breves minutos para que pueda dar una opinión el Ejecutivo y que también la pueda defender, si así lo estima, el mocionante de la indicación. Como se dijo en un principio, los mocionantes tienen 2 minutos y cualquier otra persona tiene 1 minuto y medio para poder defender o pronunciarse con respecto a la indicación, y el Ejecutivo siempre tiene la potestad de poder hablar con respecto sobre la indicación. Ningún problema. Gracias, diputada Plasencia. Falta la número 4, hay que leer. Presidente, sí. No, es que la otra modifica en el inciso segundo. No, pero la 4 se refiere al primero. La 4 se refiere al primero. Que no veo. Ah, sí. Efectivamente, la indicación número 4 es de la diputada Lorena Fría y Alejandra Plasencia, que también viene a modificar, a sustituir en este caso en el inciso primero del artículo primero, la frase grave o inminente por la expresión grave e inminente. Esos serían los 2, presidentes, respecto al párrafo primero del... Hay que explicar que la quinta está mal presentada la quinta. Sí. Era el inciso segundo, no el primero. Ah, sí.
Entonces, ¿alguien quiere que la defienda, no? ¿Alguien quiere defender la indicación de la diputada Orsini o la de la diputada Lorena Fríes y Alejandra Plasencia? La de la diputada Maite Orsini. La de la Maite Orsini. ¿No? Señor ministro. Sí, no, muchas gracias. Entendemos el espíritu de la indicación, pero debo decirles que nos establece a qué unidad especializada se refiere. De hecho, no sabemos, el ejército tiene unidades especializadas, pero pueden ser desde los comandos hasta... Entonces, no sabemos a qué unidad especializada se refiere, y solo decirles que Carabineros ya está trabajando coordinadamente con las Fuerzas Armadas para, si es que este proyecto se transforma en ley, ya tienen una coordinación para capacitar al personal de las Fuerzas Armadas en materia de orden público que eventualmente pudiera ser destinado a las tareas de protección de infraestructura crítica o de zonas fronterizas. Muchas gracias. Ok, me queda claro entonces. No sé si hay unanimidad como para rechazarla o alguien la quiere votar ¿alguien la quiere votar a favor? Perfecto, entonces se declara por unanimidad, se rechaza. ¿Le parece? Ok, se rechaza. Listo, vamos a la siguiente. Vamos a la número 4, la diputada Lorena Frías y Alejandra Plasencia, si quieren defenderla. Mire, gracias, presidente. Es muy sencillo, la verdad. Es muy sencillo, pero una modificación sencilla, pero puede tener una implicancia que nos llama la atención. Tiene que ver con que lo grave o la gravedad se entiende en la aplicación de esta ley, sin embargo, el no dejar vinculado lo grave e inminente, digamos, podría ser que lo inminente no sea de la gravedad que se estima como para que se pueda aplicar esta, ¿se entiende? Tiene la necesidad de que sea copulativo, lo grave e inminente. Lo inminente es algo que se aproxima, que no ha ocurrido, que se prevé, y necesitamos que lo inminente tenga una concepción de gravedad que nos permita justificar, ¿no? Gracias, diputada. ¿El Ejecutivo tiene alguna palabra con respecto a la indicación? Gracias. Entendemos también el espíritu de la indicación, pero creo que en materia de seguridad y además en situaciones tan complejas como podría ser colocar en riesgo un puerto o el abastecimiento del agua de un sector poblacional importante, la posibilidad de que el presidente de la República tenga la libertad de juzgar la oportunidad de la medida, porque efectivamente, como se plantea aquí, presidente, puede ser grave y no puede ser tan claro que sea inminente, pero como es tan grave, puede que el presidente de la República considere de manera preventiva la necesidad de poder resguardar esa infraestructura crítica. Si lo limitamos con la inminencia, yo creo que complicamos la aplicación de esta facultad. ¿Se entiende, presidente? Ya, pero tiene que Vamos a lectura al párrafo 2 del número 21 nuevo que se incorpora en el artículo primero. La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, página 6 del comparado. La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación causa un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones, la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud,
Una ley regulará las obligaciones a las que estarán sometidos los organismos públicos y entidades privadas a cargo de la infraestructura crítica del país, así como los criterios específicos para la identificación de la misma. Respecto a las indicaciones al párrafo segundo, presidente, está la número 2 del diputado Johannes Kaiser, que doy lectura. Para sustituir la frase "o servicios esenciales y de utilidad pública" por "o servicios públicos y de utilidad pública". Además, sustituir entre el primer punto seguido y el punto y coma la frase que señala por "se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación o producción, transporte o transmisión, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones". Para este mismo párrafo del diputado Cristian Araya, para modificar el artículo primero, en su inciso segundo, agrégase entre los términos generación y almacenamiento las palabras "o producción, transporte o transmisión". Además, agrégase entre los términos energía y agua la palabra gas. También en la indicación 5, página 8, todo esto al párrafo o inciso segundo de los diputados Jorge Alessandri, Andrés Joanet y Andrés Lonton, para eliminar la frase "una ley regulará las obligaciones a las que estarán sometidos los organismos públicos y entidades privadas a cargo de la infraestructura crítica del país, así como los criterios específicos para la identificación de la misma". En la misma página del diputado Andrés Joanet, para introducir las siguientes modificaciones. 1. Para reemplazar la expresión "pública", la primera vez que aparece en el texto, por "o servicio público". 2. Para agregar a continuación de la expresión "generación" la frase "transmisión o transporte, transformación". Y 3. Para agregar a continuación de la palabra "distribución" la siguiente frase "asociada a la entrega". Eso sería, presidente. Al Ejecutivo la palabra con respecto a las indicaciones. Sí, muchas gracias, presidente. Me podrá complementar la subsecretaria de la presidencia, pero respecto a la indicación del diputado Kaiser, que habla de servicios públicos de utilidad pública, el concepto que se utiliza, y también para homologar los conceptos en distintas leyes, porque a propósito que también se está legislando, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, el concepto son servicios esenciales, servicios que pueden ser públicos o podrían ser privados. Los servicios esenciales no necesariamente son públicos, ¿ah? Y por lo tanto el concepto que guía la decisión de tener criterios o estándares para garantizar la seguridad de un servicio es considerar ese servicio esencial. Los operadores que prestan ese servicio podrían ser públicos, pero también podrían ser privados. Eso no quita el carácter de crítico de ese servicio. Y por tanto, nosotros nos parece que no sería bueno restringirlo a servicios públicos y de utilidad pública, sino son servicios esenciales. Nos parece que ese es el concepto que engloba de mejor manera entiendo el propósito de la ley. Segundo, creemos que respecto a la indicación del diputado Cristian Araya, la generación incorpora implícitamente la producción. Y por tanto nos parece que no tenemos ningún problema, como hemos dicho, de que se agregue el concepto de transmisión y también que se agregue la palabra gas, si bien energía, gas, agua, telecomunicaciones son ejemplos, porque finalmente termina diciendo entre otros. Por lo tanto no es taxativo, no es que cierre en esos servicios, pero no tenemos ningún problema en que se agregue la palabra gas. Respecto a la indicación de los diputados Joanet y Lonton y Alessandri, que agradezco que se junten para presentar la indicación, dice una ley regulará las obligaciones a las que estarán sometidos los organismos públicos y entidades privadas a cargo de una infraestructura crítica. Entendemos que el proyecto de ley justamente lo que hace es una reforma constitucional y establece per se que va a haber una ley que regula la aplicación y por tanto que va a precisar qué es lo que se entiende por servicios esenciales, por infraestructura crítica, qué obligaciones van a tener las eventuales operadores de esos servicios. Por tanto, entendemos que
esa indicación el proyecto la contiene, porque el proyecto establece que en un plazo de 6 meses va a haber una ley, y esa ley es la que va a establecer. Por lo tanto, nos parece que valdría la pena, digamos, retirarla. Perdón, la quieren eliminar. No, perdón. Ellos quieren No. eliminar la ley. Disculpa. Entonces no. O sea, se requiere una ley para precisarlo. Sin ley, la reforma constitucional quedaría en todas incluso en los estados de excepción, hay un mandato constitucional, pero hay una ley y un reglamento. No es posible saltarse de la reforma constitucional al reglamento sin una ley de por medio. Entonces yo les pediría que en este ámbito pudiéramos concordar que incluso si ustedes la aprobaran, esto le estarían quitando una facultad al Parlamento, que es justamente regular por ley el uso de una facultad presidencial. Muchas gracias. Gracias. Diputado. Solamente, más breve. Me gustaría ver si los diputados que firmaron las indicaciones pudieran defenderla o ver eso. Ahora vamos a empezar entonces. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Con el micrófono o sin micrófono? Ok, ya. ¿Qué es lo que sucede? La Ley General de Gas, de Electricidad, etcétera, precisan lo que es un servicio público. En este sentido, la norma, como la estamos proponiendo, va de la mano o trata de ser armónica con el resto de la legislación. Ahora, precisan estas normas lo que es el concepto de servicio público. Por lo demás, un servicio esencial no necesariamente tiene que tener infraestructura. Es decir, hay servicios esenciales que no necesariamente tienen infraestructura y que por lo tanto no estarían dentro de lo que es el ámbito de aplicación de la norma. Para ser absolutamente correcto, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es de especificar claramente en el marco de lo que es la legislación vigente, y para no dejar espacio a dudas ni tampoco a interpretaciones, cuáles son el tipo de servicios que van a ser protegidos por esta ley de infraestructura crítica. Nuevamente tengo que repetir, el servicio esencial no necesariamente tiene que disponer de infraestructura. Muchas gracias, señor presidente. Que se me corta. ¿No? ¿Sí? Después vienen varios. Ok, sigamos la siguiente entonces. Es que, sí, yo creo que lo mejor, a medida que se van defendiendo, vamos votando al tiro y de esa forma lo vamos haciendo más rápido. Ok, pongo en votación entonces la número 2 de el diputado Johannes Kaiser. Dos párrafos, tiene dos aspectos. ¿Ya? Pero la ponemos completa, ¿no? Sí. Pero vamos haciendo de una porque hay otras cosas. Ya, entonces ya. Sí, votación nomás. ¿Pero sí, qué votamos? votación. La primera parte. La primera parte. Bien. Primera parte. Claro. Servicio público. Sí. Servicio. Presidente, solo advertir que si se elimina el concepto de servicios esenciales, podría quedar la ley restringida a su aplicación solo a instituciones públicas. Y por tanto, solo advertir que si se llegara a aprobar la indicación, no habría alusión y estaríamos restringiendo la aplicación solo a servicios públicos, y pudiera excluirse o hacer mucho más dificultoso la aplicación a servicios esenciales que son prestados por privados. En votación, ya. Araya. Presidente, para consultarle al Ejecutivo. Por ejemplo, el caso de una empresa química que produce cloro, que es fundamental en fondo para la producción de agua potable. ¿Va a poder aplicarse esta ley en el concepto de esencial? Claro. En el fondo, es una empresa privada que realiza importación, etcétera. Entonces la pregunta iba a ser ¿dónde va a ser esa aterrizada? Tal vez la preocupación del diputado Kaiser. El decreto además. ¿Quiere hablar algo más, diputado Kaiser? Con la empresa que no es pública, es privada, que importa ciertos tipos de empresas para producir agua potable.
Ya, en votación ya. Ok, en votación. De los diputados, a través suyo. Es que me había pedido si tiene razón. Ya, y después de eso vamos a la votación. A ver, perdón, presidente, solo para aclarar, por favor, es solo para aclarar. Servicios esenciales agrupa todo lo que es esencial para la vida humana, incluido privado y incluido público. Si lo ponemos, como lo plantea el diputado Kaiser, limitamos a que, por ejemplo, la generación eléctrica privada queda fuera. Sí. Bueno, ok, pero lo que... Pero el ejemplo del diputado Araya. El ejemplo del diputado Araya es el más claro. Gracias, presidente. Ya. En votación. ¿La quiere retirar el diputado Kaiser? ¿No? ¿La quiere mantener? ¿La quiere mantener? ¿La quiere retirar? Hay un quiebre grave, la retiro. Ya. Le agradezco, diputado Kaiser. Retirada la indicación, entonces pasamos, la primera parte, pasamos a votar la segunda parte. Espere, presidente. Sí, pues. Espere, por favor, presidente. ¿En qué estamos? Estoy demasiado rápido para decir. No, pero para hacer bien las cosas. Yeah. No que estoy haciendo mal las cosas. No, yo, segunda parte. Eso es estupendo, ya. Ya, gracias. Ya. La segunda. Ya, en votación, la indicación número 2, la segunda parte que la definición de que reemplaza la frase. Se entiende por concepto. Se entiende por concepto. Se entenderá por este concepto. Se entiende en la página 6. Exacto, sí, pero exacto. Lo votamos en la primera parte, quedamos de acuerdo, ahora hablamos la segunda. Dígame. Sí, pero da lo mismo. Da lo mismo. ¿Cuál es la Araya? Está perfecto. Sí, me parece perfecto. Hay acuerdo en la comisión para votarla debido a que en conjunto el Ejecutivo tiene algo que decir. No son idénticas. Está en la línea. Bueno, pero después la vemos. Ya. ¿Votamos solo la del diputado Kaiser nomás o las dos? Estamos pensando en votar las dos, pero primero el Ejecutivo habla. Sí, muchas gracias. Quiero reiterar que en el párrafo 2, antes de especificar energía, agua, telecomunicaciones, dice almacenamiento y distribución de los servicios y insumos básicos para la población, tales como, o sea, los asume como ejemplos, no los restringe, por tanto podrían ser otros. Dice tales como, quiero decir que la indicación del diputado Kaiser se elimina el tales como, por tanto se dejaría solo los que están ahí y no, sin posibilidad de agregar ningún otro, y por tanto a nosotros nos parece que es más restrictivo. El párrafo que propone el Ejecutivo, al decir tales como, deja abierta entre otros la posibilidad de agregar otros. Los asume como ejemplos. ¿Entre otros o le puedo poner? Ministro, tengo una propuesta, no sé si los diputados quieren. Se podría decir tales como y dejamos la indicación como lo dice el diputado Araya y el diputado Kaiser, la aprobamos y de esa forma tenemos a todos contentos. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo quedaría? Mire, estamos diciendo lo siguiente. Se deja abierta y exacto. ¿Le parece? Tales como y incorporamos la... Presidente, le doy lectura como queda la pregunta. Exacto, gracias, Carito. Para que haya claridad. Sí, está. Ya está No, tales pero quedaría como. más completo con su propuesta, que es muy similar también a la... Mi propuesta dice tales como... ¿Ah, sí? Si la propuesta dice tales como. Pero si la propuesta dice tales como, pues no entiendo. Bueno. Exacto. ¿Cuál le damos a la Secretaría la potestad de... No. Tengo que tener claridad. Es que esta vez después no lo suprime, no suprime esa parte. Propongo entonces, a ver, atención, propongo votar y darle la posibilidad a la Secretaría de que ¿les parece? ¿Estaríamos todos de acuerdo para votar unanimidad esa o no? No, sí. Ok, entonces vamos en votación. No, Espérate, vamos en votación. En votación, espérate. Vamos Vamos en a votación votar, ya. presidente, para tener claridad en la Secretaría, la indicación número 2 con la indicación número 3. Sí. No, la segunda parte Kaiser con la de Araya. Con la 3. Con la 3. La segunda parte con la 3. Ok. Es que
ahí hay un diputado que no da la unanimidad en relación, por ejemplo, al concepto de producir. El agua potable se produce, el gas se transporta y la línea de alta tensión transmiten en el fondo la energía. Por eso la incorporación de esos conceptos. Ayer tuvimos en el fondo unas presentaciones y la idea es que no quede nada, si bien tales como, pero dejemos el proceso completo, y fueron las preocupaciones que incluso lo plantearon algunos de quienes proveen el servicio. Así que. Ministra, tiene la palabra. Mire. No, entendiendo que el tema de la transmisión y el gas, más bien es saber por el tema de transporte, porque el tema de transporte es muy abierto. Podemos tener toda infraestructura, estamos hablando de transporte público, no sé, preguntarle a... Pero mira, la indicación de Araya está. Producción, transporte y transmisión. Producción, transporte y transmisión. Yo no entiendo, perdón, es que la indicación del diputado Kaiser dice producción, transporte o transmisión, y el diputado Araya también dice producción, transporte o transmisión, es lo mismo. Le estamos dando la potestad a ustedes que la una las dos y la vamos a votar las dos. O sea, vamos, eso es lo mismo. Ok, entonces en votación lo que estamos haciendo, atención. En votación, presidente. Estamos en votación ahora y lo que estamos votando es lo siguiente. Estamos votando la segunda parte de la del diputado Kaiser y además estamos votando la del diputado Araya, dándole la potestad a la Secretaría de unir las dos. ¿Estamos ok? Indicaciones. Estamos ok. A mi entender, reúne todo lo necesario y nos han pedido votación separada el diputado Araya. Votación. Diputado Lavé. A favor. Diputado Jaime Araya. Yo voy a votar en contra y voy a fundamentar mi voto. Primero porque lo que estamos discutiendo es una reforma constitucional. Y tengo la idea que estas indicaciones le están dando un nivel de detalle que es propia de la ley. Entonces yo llamo aquí a no cometer el error que hizo la Convención Constitucional, que quiso hacer un catálogo propio de la ley, de reglamento en la Constitución. Esto es simplemente el marco y confiar también que esto va a pasar siempre por los tribunales de justicia. Entonces, si hay un tales como, me parece que hay criterios bastante laxos para la interpretación. Esto se trata de reforma constitucional, textos amplios, mínimos, que habiliten que después se dicte la ley, el decreto con fuerza de ley. Entonces, me parece que el sentido de las indicaciones, aún entendiendo las preocupaciones, son materia de otra conversación. Por lo tanto, voto en contra de la indicación. En contra el diputado Cristian Araya, su voto. Diputado Araya, que es don Cristian. Presidente, voy a solo argumentar, ya que el mismo proyecto hace algunas menciones, como por ejemplo agua, energía. Consideramos que era necesario incorporar gas, que en este caso creo que ese mayor abundamiento no genera daño, ningún perjuicio, por el contrario, perfecciona la propuesta. Y recogiendo la preocupación de que ya que también se hace mención, por ejemplo, a conceptos relativos al movimiento de la energía, había un concepto que involucraba, por ejemplo, uno de los principales objetivos frente a un ataque eventual, que son las líneas de transmisión. Entonces incorporarlo yo creo que es un aporte, la transmisión y la producción de agua potable, que el agua potable creo que es una de las cosas más críticas que podemos discutir. Entonces creo que es un aporte sutil a esta reforma constitucional que creo que aporta al final del día. No, en este caso no es una gran afectación al proyecto. Creo que sería un aporte a mejorar esta iniciativa. Su voto sería a favor. Ya. Diputado, usted, el diputado Castro al final. Diputada Frías, diputado Riquelme. En el entendido que vamos a agregar las palabras producción, transporte o transmisión, que en esto, y la palabra gas, dentro de los tales como lo que abunda en este caso no daña, aunque creo que cada uno de estos, producción, está subsumido en la generación, el transporte y la transmisión son parte de la distribución, por lo tanto no le veo mucho sentido a la modificación. Sin embargo, a fin de que podamos aunar criterios y siempre que la Secretaría lo vaya a coordinar, voto a favor. A favor, ya. Diputado Joanet. No, yo voy a votar a favor por lo mismo que señala Cristian Araya y por su intermedio
efectivamente no podemos cometer los errores que cometió la convención, no lo vamos a cometer acá, con todo respeto y cariño al diputado Jaime Araya, pero en este caso, como estamos hablando de infraestructura crítica, y hay cuestiones que son fundamentales de infraestructura crítica que queden justamente en esta reforma constitucional, creo que efectivamente, como el propio gobierno lo ha planteado, no va en contra del espíritu. Eso fraternalmente se lo digo por su intermedio a mi querido diputado Jaime Araya. Y vos, por favor. A favor, ya. Diputado Leal. Voto a favor. Ya. Diputado Lonton. Diputado Orsini, Schneider. A favor, presidente. Diputada Navellán. A favor, presidente. Secretario. Diputada Plasencia. A favor, presidente, pero quiero solicitar que antes que terminemos la sesión podamos revisar la redacción como queda, ¿ya? Eso, muchas gracias. Lo vemos después, no hay problema. Diputado Chalper, diputado Leiva, diputado Leiva Astudillo, diputada Astudillo. Yo coincido con lo planteado con el diputado Araya, así es que voto en contra. En contra. Estimado señor presidente accidental. A favor. Me voy a tener luego. Ya. Sigamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor. 2 en contra. Aprobadas las indicaciones referentes. Seguimos. Toque la campanita, presidente, por favor. Está. Y la diputada Astudillo. Claro. Ya, vamos a la página entonces. A la página 8. 7. No, 8. Vamos a la página 8 ahora. Ok. Ya. Carito, la 8. Pero antes de eso, me han pedido, y para eso vamos a tener que tomar la unanimidad acá en la comisión, me han pedido un reemplazo de la diputada Ñanco por la diputada Schneider, tengo entendido. ¿Es así? ¿Presidente? Ya. Muchas gracias, presidente. Sí, el permiso de la diputada Ñanco llegó a tiempo, efectivamente, antes del inicio de la sesión, al igual que el mío, pero ella, por no encontrarse en el Congreso, nos apuramos para poder enviar un permiso para yo poder estar presente en la discusión y que no se pierda en el fondo la representación de la diputada Orsini, que es la titular de esta comisión de nuestra bancada, además de Lorena Fríes, que está siendo reemplazada por Marcela Riquelme. Entonces, yo vine a hacer un reemplazo por un momento, pero ambos permisos llegaron antes de el tiempo requerido por el reglamento, entonces yo quería solicitar que no hubiera un problema en el momento en que hagamos el relevo. Quiero escuchar a la secretaría si corresponde. Ay, yo tuve todo esto apagado todo el O sea, yo recibí el reemplazo de la diputada Schneider por la diputada Orsini. Si hay unanimidad, pero es que no pueden haber dos reemplazos. Es que no me diga, es que si me dice eso serían inválidos. No pueden reemplazar dos por eso, para arreglar para solucionar el impasse, por así decirlo, si hay unanimidad, la diputada Ñanco podría reemplazar a la diputada Orsini cuando se ausente la diputada Schneider, si es que la comisión lo acepta. ¿Existe unanimidad para eso? En este momento, Ya. Sí. Ya. Tiene la palabra, si estamos en la página, atención por favor, estamos en la página 8, en la número 5, ¿no es cierto? Si quiere alguien defenderla, por favor, diputado Lonton tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, esta indicación primero va en la línea con el proyecto originalmente planteado. El proyecto originalmente planteado, como estaba en el Senado, no establecía una norma transitoria en la cual se establecía que se iba a dictar un proyecto de ley para que entrara en aplicación la infraestructura crítica. ¿Cuál es la crítica?
y que es una crítica más política, independientemente que de lo que señala el ministro Monsalve, que lo que tiene que ver con el control de la frontera rige inmediatamente. Pero lo que tiene que ver con infraestructura crítica vamos a estar sujetos a una ley que, está bien, la ley sale que son 6 meses, pero nosotros sabemos bien que los reglamentos y las leyes dan plazo y esos plazos generalmente no se cumplen. Entonces, nosotros estamos dispuestos, porque esta indicación va de la mano con otra indicación que va más adelante, en que establece que modifica el artículo 32, en que le incorpora la infraestructura crítica con el control de las fronteras. Entonces, lo ideal y lo que debería plantearse es que se establezcan disposiciones transitorias para que entre en funcionamiento el resguardo de la infraestructura crítica, porque no se entiende que una reforma que se concibió en su esencia para resguardar la infraestructura crítica quede postergada indefectiblemente. Es decir, se le cambió el matiz de la reforma constitucional para proteger las fronteras, precisamente porque hay cierto sector que no le gusta el estado de excepción constitucional, entonces le inventaron un proyecto, lo acomodaron a su manera para efectos de que calzara con lo que ellos demandaban para no tener que aprobar un estado de excepción constitucional, pero finalmente se desvirtúa en su esencia. Entonces lo que nosotros establecemos, que yo encuentro en parte razón lo que dice el ministro Monsalve ahora, pero estimamos que entre a regir inmediatamente como el resguardo de las fronteras es parte de lo que se tiene que discutir acá y que creo que es parte de la esencia de este proyecto de ley y que no se justificaría que la Fuerza Armada resguarde la frontera, pero no resguarde la infraestructura crítica en un plazo, obviamente, que no tenemos claridad cuándo va a ser. Así que si esto se puede mejorar a través de disposiciones transitorias, obviamente que estamos a disposición de poder retirar esta indicación. Sí, no. Está la 5. La 5. La 5 que está en la página 8. En la 8. Sí, por favor, el Ejecutivo tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo que finalmente los proyectos de ley lo que tienen que buscar es resolver los problemas de las personas. Entonces, creo que hay una situación que es evidente a través suyo, presidente, al diputado Lonton. No veo a nadie reclamando hoy día, ni diputado, ni diputada, ni gobernador, ni concejal, ni alcalde, porque mañana podamos proteger alguna infraestructura crítica. Porque estamos legislando para dar una facultad permanente al Estado para que pueda enfrentar eventualmente el riesgo de la infraestructura crítica. Pero creo que evidentemente es distinto lo que tiene que ver con la zona fronteriza, donde tenemos parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores y a toda la sociedad pidiéndonos que nos tomemos medidas inmediatas para el resguardo de la zona fronteriza. Y por tanto el proyecto de ley tiene que responder a la realidad que vive el país. Tanto así que en el caso de las zonas fronterizas, como muy bien dice a través suyo, presidente, no queda postergado nada, porque incluso en las zonas fronterizas, si fuera este el único interés del gobierno, como plantea a través suyo, presidente, el diputado Lonton, habríamos dejado esa facultad de manera permanente. Y es una facultad extraordinaria, acotada en el tiempo de 6 meses de poder regularlo a través de un decreto con fuerza de ley, porque posterior a los 6 meses no se puede usar salvo que se haya legislado. Por lo tanto, quiero decir que el gobierno está asumiendo un compromiso aquí en un poder del Estado, como es el poder legislativo, que queda preso aquí, que queremos legislar. Y por tanto estamos dando un plazo para legislar y la facultad que le estamos dando al presidente tiene justamente ese plazo, 6 meses. Después de eso no la puede ejecutar salvo que haya tramitado un proyecto de ley. Entonces yo les pediría que en este contexto pudiéramos avanzar en infraestructura crítica, que es una facultad que el Estado requiere de manera absolutamente permanente. Podamos enfrentar la urgencia, que entiendo que conseguimos, que es poder contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la zona fronteriza y asumir que estamos dando una certeza a todos los que estamos aquí de que esta materia va a ser objeto de un proyecto de ley en un plazo de 6 meses. ¿Alguien, subsecretaria, tiene la palabra? Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan, a la Secretaría. Complementando lo dicho por el ministro del Interior subrogante en respuesta por su intermedio, presidente, al diputado Lonton, acá la reforma constitucional no es autoejecutable. Tanto en el caso de la infraestructura crítica como de las fronteras se requiere norma complementaria para poder garantizar la debida
ejercicio de la facultad presidencial que se incorpora en el numeral 21 del artículo 32. ¿Y qué se hace para poder conciliar esta normativa complementaria con las urgencias? Establecer que una ley va a regular el ejercicio de esta facultad presidencial, dada la urgencia que se requiere por su intermedio, presidente. En el caso de las fronteras, se sustituye la ley por un decreto con fuerza de ley que, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución Política de la República, tiene el mismo rango de ley y, por tanto, lo que hace es transitoriamente, para un sentido de oportunidad, regular esa materia de manera explícita, o sea, oportuna, digamos, para hacernos cargo de la urgencia en materia de fronteras, pero luego la ley que va a ser ratificada por este Parlamento y que va a establecer la forma en que se ejerce esta facultad presidencial va a incorporar tanto la infraestructura crítica como las fronteras. Por tanto, en la práctica, suprimir la ley no garantizaría la aplicación inmediata para la infraestructura crítica, porque la ley, la norma constitucional no es autoaplicable. Gracias, presidente. Antes de seguir con la discusión, me ha llegado un reemplazo del honorable diputado Chalper por don Jorge Ratget, una indicación del honorable diputado también Andrés Lonton como jefe de bancada. ¿Se aceptaría este reemplazo por parte de la comisión o no? Por el diputado Chalper, por el diputado Jorge Ratget. ¿Ah? Bueno, ya, ¿se da la unanimidad? Ok, tenemos la unanimidad para el reemplazo, se deja archivado. Seguimos con la discusión. ¿Existe alguien? Tendrá que llegar nomás, pero tendrá que llegar, no. Si que llega, si no llega, no. Bueno, la cosa es la siguiente. Seguimos en esta indicación. ¿Alguien más la va a defender? ¿Se va a retirar? ¿O Pero no, entonces se tiene, la damos se da por rechazada? Entonces no, pues no la puede retirar él, po. Tiene que retirarla Jorge, po. ¿Se puede el reemplazante retirar la indicación? Ya, perfecto, se retira entonces, se retira. Siento yo, a ver si me dio que me hacen sumar. Se retira, ya, se retiró. Vamos, sigamos. Pero defiende el diputado. Oye, por favor, estamos en el primer inciso recién. Estamos recién en el primer inciso, así que avancemos. Gracias. ¿Está retirada a las 5 entonces? Está retirada a las 5. Está retirada. Vamos a las 6. Vamos a las 6. Eso porque habla usted nomás. No por porque habló ella nomás. Estamos jugando para presidente. Pero yo creo que aquí complementa, no sé si el Ejecutivo, a ver, tengo la minuta escrita, se propone una indicación para aclarar el alcance de la definición de infraestructura crítica en relación con el sector de energía. Porque ayer justamente se nos planteó este tema. En el entendido de que se trata de una norma de aplicación restrictiva, es importante salvar la hipótesis que el texto no contempla. Se agrega la mención de transmisión, en este caso de línea, y de transformación, que protege las subestaciones de energía básicas para el sistema. En ambos casos se trata de infraestructura que es la más importante, que muchas plantas incluso de generación. Se agrega transporte, porque cubre, por ejemplo, lo que aquí se señaló, el transporte de gas y combustible, y en general, por ejemplo, también de oleoductos. Y finalmente se debe hablar tanto de la utilidad como del servicio público. Por ejemplo, el agua y energía, las telecomunicaciones no son de utilidad pública, sino son servicio público. Eso. Ejecutivo tiene la palabra, después la diputada Plasencia. Claro. Sería importante saber si el Ejecutivo está dispuesto a... Y se dio facultad a la Secretaría para... Subsecretario tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, el Ejecutivo entiende que las indicaciones que fueron sometidas a votación previamente, se hizo el debate sobre estos aspectos, habrían quedado recogidos porque fue aprobada, y adicionalmente se había facultado a la Secretaría para que pudiera concordar y armonizar adecuadamente en ese sentido. Por tanto, entendemos que estaría subsumido en lo que ya se votó la propuesta de las indicaciones que plantea el diputado Llanes. Sí.
y el concepto de utilidad pública, que en el fondo hay... Transporte y transporte, claro, Así es. el asociado a la entrega y la transformación. Así es. Administración pública, No, y asociado a la entrega también. transmisión, transformación. Transmisión y transporte ya están. Sí. Ministro. ¿Tiene preferencia la palabra? Usted puede hablar. Ministro. Sí, yo entiendo que por lo menos en lo que se ha votado, parece que la mayoría de la comisión aceptó que el concepto de servicios esenciales involucra a los servicios que son de utilidad pública, ya sean estos privados o públicos, por lo tanto yo lo daría por zanjado. Respecto a la incorporación o la precisión de otros servicios, aparte de la generación, la producción, el transporte, la transmisión que se han incorporado, eso ya está votado y entiendo que fue aprobado por la comisión. De la indicación que entiendo da lectura, pudiera haber algún componente que entiendo que es solo transformación, que se estaría... Transformación que entiendo se estaría agregando. Tal vez aquello, si es que se aprueba, debería ser en específico eso, si no vamos a quedar con dos indicaciones que podríamos darle la potestad a la Secretaría y propongo a la comisión el que la Secretaría pueda incorporar a lo ya aprobado la palabra transformación, y con eso podríamos no llegar a la votación. A ver, yo lo acabo, el concepto de transformación fundamentalmente, porque son conceptos nuevos respecto efectivamente de la energía, de los procesos energéticos y de los cambios que hay, y si no queda en la ley, eso el día de mañana vamos a tener que incorporarlo. Simplemente eso. Y para una cuestión de una reforma constitucional puede quedar perfectamente incorporado, nada más. Diputada Plasencia. Sí, son dos cosas, presidente. Uno que tiene que ver con una moción de orden, que tratemos de identificar las que son relativas al mismo tema, aunque estén en lugares diferentes del comparado, para que después no tengamos que volver atrás. ¿Ya? Eso es como moción de orden. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero ya votamos dos relacionadas y esta nos quedó afuera. Y respecto del tema que plantea el diputado Joanet, presidente, la verdad es que yo creo que se refiere a la generación, porque no, hay líneas de transmisión y hay líneas de transformación, ¿ya? Que protege la subestación de energías básicas para el sistema. Perdón, a través suyo, presidente. Escúcheme, a través suyo, presidente. Respeto. ¿Ya? Está bien. Eso es, diputada. A eso. Gracias, diputado, diputada, y después vamos a la votación si es que no hay acuerdo. Sí. Ya. A la subestación Ahí sí. Respecto. Después el diputado Araya, y después de eso nos vamos a la votación si están de acuerdo. O sea, la única hipótesis bajo la cual veo la palabra transformación es la transformación de la energía eléctrica, en este caso son las torres, me imagino, que transforman o pueden transformar, o qué sé yo, las represas. En eso estoy pensando para transformación. Sin embargo, en energía se utilizan dos palabras. Se utiliza generación y producción. Y luego de eso, la distribución. Y en la distribución está la forma en la que se entrega la energía. Por lo tanto, la palabra transformación no va con ese sentido. O sea, de verdad, si seguimos digregando esto, les puedo aportar 20 preguntas. Si no sé, diputada, por su intermedio, que fue lo que nuestro experto ayer nos dijo. Sí, salvo que el Ejecutivo tuviera una observación en que esto acota o afecta de forma dañina al proyecto, más que ampliarlo en términos de las posibilidades que abre para transformación, por ejemplo, en la energía eólica, o el cambio, entiendo que es lo que está pensando el diputado Joanet, sobre, por ejemplo, los cambios de voltaje, cuando pasamos de líneas de alta a mediana, etcétera, que entiendo que es distribución, pero ahí hay una parte técnica que desconozco. Creo que esto abre más la posibilidad, salvo que el Ejecutivo me dijera que esto lo acota. Yo creo que esto agrega posibilidades. Solo, presidente, hasta ahora
no he logrado, y por eso quisiera insistir a través suyo al diputado Janet, no he logrado comprender exactamente cuál es la infraestructura crítica dedicada a la transformación, o que eventualmente se pudiera dedicar a la transformación como para protegerla, porque me parece que lo que agreguemos tiene que tener un sentido, un sentido que se pueda comprender y que pueda además tener ciertos niveles de regulación previa, no una palabra cuyas interpretaciones puedan ser múltiples. Entonces, me gustaría insistir en poder precisar qué es lo que quieren proteger al incorporar la palabra transformación. Hasta ahora no me queda claro, y como no me queda claro, preferiría que no quedara en la ley. Giovanetti, después de eso en votación. Lo que pasa. Bueno, está bien. La energía, por su intermedio, presidente, la energía que se produce ya sea eólica o de otro tipo, en un minuto pasa a una estación de transformación de generación, y esa es una infraestructura crítica que no está puesta, y que ayer nos explicaba nuestro experto, digamos, decía, y que eso no estaba. No, pero hay una transformación justamente de la energía. Nosotros lo entendimos así, y él lo señaló así, y por eso en definitiva nosotros presentamos la indicación, que él mismo señaló aquí ayer, y era un tema que estaba en la ley. Muchas gracias, señor secretario. En votación la indicación número 6. Estimadas y estimados diputados, en votación la indicación número 6. Diputado Lavé. Diputado Lavé. A favor. A favor. Está malo tu micrófono. Diputado Jaime Araya. No está. Jaime Araya no está. Diputado Cristian Araya. Diputado Frick, diputada Riquelme. En contra. En contra. Diputado Janet. A favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Lonto. A favor. Ya, diputada Schneider. En contra, presidente. Secretario, perdón. No se preocupe. Ya. Diputado Navidad. A favor, secretario. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Radke. A favor. A favor. Diputada Astudillo. En contra. Señor presidente. A favor. ¿En la cuenta? 4, 5, 6, 7, 8 a favor, 4 en contra. Aprobada la indicación. Ok, pasamos entonces. La campanita, por favor, presidente. Pasamos entonces, aprobada la indicación, pasamos a la página 9 entonces. Ahora, ¿para qué? Y almorzar. Pero ya, es que bueno. ¿A qué hora es? Espérate, son las 2. Es un derecho humano básico, pues. No, estoy con los derechos humanos. Oye, Ahora. No, pero no estaban sonando los timbres todavía. El inciso segundo, ahora pasamos al tercero. Ah, pero el tercero tiene El tercero es un poquito largo. Sí. bueno, no está entrando en la campana. Pero es súper largo, eso sí, así que viene ahora. Pero leemos las indicaciones, mientras tanto, hasta que aparezca. La carita Sí, ya, le vamos a dar lectura al párrafo tercero de la página 9. El presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará a un oficial de las Fuerzas Armadas. El agregar asociado a la entrega, eso se entendió aprobado con la. Pero eso no discutimos. Eso no se discutió. Pasión nomás. Sí, pues,
Sí, pues. Sí, pues, porque no era paquete completo. Es que por eso, el asociado a la entrega no, porque ahí yo creo que son votaciones separadas. ¿Les parece repetir, en virtud del tiempo, les parece repetir? No, ¿les parece entonces? O el 3 ya, lo eliminamos. Es que no se no, pues, se vota aparte. Se vota aparte. ¿Les parece repetir la votación para los siguientes numerales? ¿Sí o no? Perdón, perdón, es que a mí yo entendí que votamos en Yo también entendí. ¿Lo puedes expresar, por favor? La segunda estamos... Pasamos la votación nomás. Ah. Pero, oye, diputado Jonen. No, pero se apaga porque aquí... No me... ¿Verdad? Pero, entonces se entiende aprobado el número 2. Sí, el 2. Y el primero está retirado. Está retirado. Sí. Ya, perfecto, ya. Entonces. Faltaría el tercero. No, el numeral 3. No, porque el numeral 3 está en lo del... Ya está legislado. Está legislado. Sería consumido, como dice. Sí. Se subsumido. Esperamos que quede la reacción. ¿No? ¿No es lo mismo? Entonces, vea. ¿Sí? Diputado Joanet, ¿tiene la palabra? No, porque se acredita. Es que el diputado Jonet, lo que acabamos de votar por la indicación número 2. Listo, eso, porque la número 1 la retiró. ¿Y la número 3 la va a retirar? Sí. Distribución asociada a la entrega lo limita. Sí, no, se lo retiramos. Ya retira, listo. Estamos. Vamos, sigamos. Vamos a lectura al párrafo tercero. El presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará a un oficial de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica en las áreas especificadas en dicho acto. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley. A este párrafo, presidente, se presentaron las siguientes indicaciones. La indicación número 7 de la misma página 9 del diputado Johannes Kaiser para sustituir, en su inciso tercero, a continuación del primer punto seguido, sustituir por: los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán el deber del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley. La indicación 8 de los diputados Jorge Alessandri, Andrés Joanet y Andrés Lonton, para reemplazar la expresión oficial de las Fuerzas Armadas por jefe de la defensa de las Fuerzas Armadas. 9 de la página 10 de los diputados Jorge Alessandri, Andrés Joanet y Andrés Lonton, para suprimir en el párrafo tercero la expresión: los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley. Indicación 10 de los diputados Henry Leal y Renzo Trisotti, para eliminar en el inciso tercero del artículo primero las palabras la responsabilidad de él y agregando la palabra él. 11 de los diputados Jorge Alessandri, Andrés Joanet y Andrés Lonton, para incorporar en el párrafo 3 del numeral 21 del artículo 32 de la Constitución propuesto la siguiente frase, después del punto aparte que pasa a ser punto seguido: las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica. 12 de la diputada Gloria Navellán, al inciso tercero del número 21 nuevo del artículo primero, para reemplazar la expresión oficial de las Fuerzas Armadas por un jefe de la Defensa Nacional, quien actuará en conjunto con el subsecretario del Interior. Yo entiendo que hasta ahí nomás llegan las indicaciones del párrafo tercero. Pero tiene que ver con lo que usted había... Vamos primero a darle la palabra al Ejecutivo, después vamos a empezar a ver, porque yo creo que aquí sí podríamos quizás llegar a alguna clase de acuerdo con lo que presentó el Ejecutivo en cuanto al oficial general, quizás. Así que, oficial general, el Ejecutivo tiene la palabra. Sí. Claro, según general. Sí, nosotros estamos de acuerdo en el interés de poder precisar que el mando de las fuerzas quede
al mando de un general o el símil de un general en otra fuerza armada, como podría ser un almirante en el caso de la Armada. Y por lo tanto nos parece razonable colocar oficial general. Entendemos que en el lenguaje militar, y aquí está la ministra de Defensa, oficial general es la alusión al rango más alto en cualquiera de las fuerzas armadas. Por lo tanto, un general en el ejército o la fuerza aérea, un almirante en el caso de la Armada, y resolvería ese punto. Hay un segundo elemento que entiendo que tiene varias indicaciones. Solo antes de la votación en particular decir, entiendo que algunos quieren reemplazar el concepto de responsabilidad por deber. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas siempre cumplen con su deber y por tanto no es necesario precisarlo, porque es parte de la esencia de las Fuerzas Armadas. Yo no colocaría ni siquiera en cuestión aquello. Por lo tanto, entiendo que el querer escribirlo como que hubiera que obligar a las Fuerzas Armadas a cumplir su deber, y creo que eso no corresponde. Las Fuerzas Armadas siempre cumplen su deber. Cuando se habla de responsabilidad, significa que alguien tiene que establecer, no se refiere a la responsabilidad penal, se refiere a la responsabilidad de que, por ejemplo, en la Araucanía, voy a colocar el ejemplo, ¿dónde se colocan los puntos de control? Bueno, eso lo define el jefe de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, no lo va a definir el Ministerio del Interior ni la autoridad política, porque los que son expertos, una vez que toman el control en cuáles son las medidas de seguridad que hay que implementar, son las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de vehículo se va a utilizar para realizar ese control? Es algo que tiene que resolver la persona que está a cargo de las fuerzas, no es algo que vaya a resolver el ministro del Interior o el secretario del Interior. Por lo tanto, efectivamente, la estrategia en materia de seguridad, que finalmente implica el despliegue de las fuerzas que están a cargo del general, es una responsabilidad de él, no tiene que ver con la responsabilidad penal, a no ser que quisiéramos reemplazar esa responsabilidad y por lo tanto fuera una autoridad civil la que dijera dónde se coloca el punto de control, qué tipo de armamento se utiliza, qué tipo de vehículo se utiliza. Eso sería reemplazar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo entiendo que algunos busquen interpretar el concepto de responsabilidad como la responsabilidad penal, pero no es eso lo que se busca, es la responsabilidad de que él tiene el conocimiento en materia de seguridad y por lo tanto es él el que distribuye las fuerzas en ese territorio donde se cumple el deber. Muchas gracias. ¿Algún diputado? Presidente, respecto a nuestra indicación con el diputado Rizotti, justamente va en la línea. Entonces nos parece que aquí se establece una responsabilidad directa. Yo entiendo la explicación del subsecretario, entonces eso debería quedar escrito, que es para la responsabilidad administrativa, porque aquí queda responsabilidad, no queda con apellido, y por lo tanto queda interpretaciones. Nosotros lo que queremos establecer es que no se interprete el día de mañana como que es una responsabilidad penal. Y tengo siempre presente que la autoridad política es la que tiene la responsabilidad también política. Entonces, al leerlo, no queda interpretaciones, no queda claro. Entonces, simplemente el ánimo es precisar para que el Ejecutivo, el Gobierno, no deslinde el día de mañana toda la responsabilidad el encargado de la fuerza, ¿ya? Que quede también que hay responsabilidad compartida al menos. Diputado Lavea. Presidente, muchas gracias. Algo pasó acá, Pérez. Ahí está. Presidente, con respecto a la indicación que presenta el diputado Jorge Alessandri, Andrés Longton y Joanet, tiene que ver un poco con lo que dijo el ministro, finalmente también lo dijo al comienzo de esta sesión, que no tenía ningún problema con hacer el cambio del nombre de cómo se llamará la persona que tiene a cargo las fuerzas, en caso que así el presidente lo estime conveniente. Ahora, con respecto a lo que dice el parlamentario por su intermedio, Henry Real, también tiene consecuencias y tratemos de hacer un poquito más. En política a veces nos cuesta hacer el futuro, pero yo lo invito a buscar qué pueda pasar más adelante. Y más adelante pueden haber situaciones de combate, de enfrentamiento, en donde puedan existir bajas, Dios no quiera nunca. Los soldados efectivamente están entrenados, los soldados efectivamente, el Estado gasta muchos recursos en entrenarlo, pero en definitiva, cuando el soldado, o mi capitán, mi teniente, mi general, mi almirante, quien sea, tome una decisión, es una decisión militar, de mando. Pero no nos olvidemos, quienes dan la primera alerta y quienes mandatan a los militares a tomar ciertas acciones es el poder político. Entonces, lo que entiendo de esta indicación es que compartamos las responsabilidades, pero dejarlo explícito en este proyecto.
en donde si vamos a mandar a ejecutar algo, que el Ejecutivo se haga cargo, no importando quién esté a cargo, pero creo que la responsabilidad, tiene que haber una responsabilidad militar y una responsabilidad política. Diputado Lavé, tiene el diputado Lonton la palabra. ¿Sí la tengo anotada? Riquelme. Oiga, gracias, presidente. A ver, la expresión literal es clara de la norma y las reglas de interpretación de la ley, Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, dice, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y literalmente la expresión pareciera ser que hay responsabilidad, pero más allá de las fuerzas del artículo 45 establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es responsabilidad de mando, sino que pareciera ser que se hace cargo de las fuerzas de orden y seguridad, en este caso de las policías, porque se habla del orden público. Entonces, ellos no tienen responsabilidad directa sobre el orden público, sino de los mandos operativos que estarán a cargo. Entonces, eso es muy distinto. Entonces, la expresión pareciera dar a entender aquello. Entonces, eso tiene una responsabilidad directa, porque pareciera ser que el jefe, el que está a cargo, se va a ser responsable de lo que hagan eventualmente las policías. Y eso va más allá de la responsabilidad de mando que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema y por eso queremos eliminarlo, porque tampoco estamos de acuerdo con la indicación por su intermedio del diputado Kaiser, porque habla del deber, y el deber es responsabilidad. Es lo mismo. Por lo tanto, y habla de responsabilidad sobre el orden público. Entonces, sí, está bien que tengan, obviamente, facultades, atribuciones, pero no pueden hacerse cargo de que efectivamente las policías puedan, de la responsabilidad que puedan eventualmente tener las policías a su cargo. Entonces, por eso para nosotros es tan complicado aprobar esta norma y por eso proponemos eliminarla, porque además es la finalidad del resguardo de la infraestructura pública, que está alejado del orden público. Entonces, otorgarle facultad de orden público a las Fuerzas Armadas y además en los responsables del mando de las policías que pueden estar o no a su cargo, eso obviamente que es mucho más complejo y por eso nosotros proponemos eliminarla. Muchas gracias, presidente. Señor ministro y después el diputado Kaiser. Sí, no quiero polemizar, pero estoy llegando a la convicción de que tengo más confianza en las capacidades profesionales de las Fuerzas Armadas que la que tienen otros, porque evidentemente hay una formación profesional de las Fuerzas Armadas. Creo que no hay ninguna facultad que uno pueda destinar sin que la persona que tiene que implementar esa facultad no tenga una responsabilidad. No hay nadie en Chile que esté ajeno a asumir responsabilidades, ninguno. En el caso de las jefes, el sentido del proyecto de ley, tanto en infraestructura crítica como en el caso de la zona fronteriza, es que las Fuerzas Armadas puedan cumplir labores de orden público. Es evidente, eso es lo que se busca. Tanto así que hay indicaciones presentadas por ustedes mismos que buscan, por ejemplo, que en infraestructura crítica pueden hacer controles en las rutas que van hacia los lugares donde están infraestructura crítica. Son indicaciones que nos han presentado parlamentarios del oficialismo, han presentado parlamentarios de la oposición, y por lo tanto es evidente que tanto en infraestructura crítica como en zonas fronterizas se le está pidiendo a las Fuerzas Armadas cumplir labores de orden público. Esa será una discusión en materia de infraestructura crítica que ustedes con más precisión podrán discutir en la ley. De manera transitoria, en el caso de las zonas fronterizas, en esta reforma constitucional, de manera transitoria, se establecen con precisión el caso de las zonas fronterizas 3, que es el control de identidad, el registro y la posibilidad de tener las personas para colocarlas a disposición de las policías. Pero si le vamos a sacar el orden público a este proyecto de ley, entonces pierde completo sentido. Esto es para que justamente el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto en infraestructura crítica como en zonas fronterizas, donde evidentemente van a cumplir roles de orden público. El concepto de responsabilidad, quiero volver a insistir, que es una responsabilidad de mando, o sea, quien toma las decisiones respecto a cómo se distribuyen las fuerzas en términos operativos es del jefe de las fuerzas. Si no, podría ocurrir, porque para eso hay otras herramientas, presidente, a través suyo, al diputado Lonton, que mañana, como es natural, puede ocurrir que una acción policial podía exceder, por ejemplo, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, ¿cierto? ¿Ya? Y por tanto hay una responsabilidad de mando. ¿Podría uno responsabilizar al presidente de la República por ese exceso en el uso proporcional de la fuerza? Pero esa responsabilidad es una responsabilidad política, y para eso hay herramientas
que las tiene el Congreso, que es la acusación constitucional. ¿Ah? Y por lo tanto si esta es una discusión donde justamente se le entregan al Parlamento herramientas para perseguir la responsabilidad política, pero cuando el presidente de la República, cualquier presidente de la República, pide que las fuerzas policiales o militares puedan eventualmente actuar dentro de las facultades que le da la ley, la responsabilidad de mando se radica en las personas que están al mando operativo de aquellas acciones, porque evidentemente el presidente de la República no está al mando de dónde se coloca una determinada unidad, ni de qué tipo de armamento utiliza, porque eso le corresponde al jefe de las fuerzas. Yo solo quiero decir, en esta perspectiva quiero insistir, el respeto a las capacidades profesionales de las policías y de las Fuerzas Armadas. Por eso es que son ellos los que toman decisiones operativas, no es la autoridad política la que toma decisiones operativas. Ministro, le vamos a dar la palabra a la ministra, después del diputado Kaiser, Joanet, Riquelme y Araya. Y nada, ya. No, solo una aclaración. ¿Por qué no congela? Porque estamos en votaciones. Vamos a escuchar a la ministra. Solo un segundo nada más. Un segundo y nos vamos. Respecto a una duda que se plantea un segundo nada más, a infraestructura crítica, te lo explico, infraestructura crítica tiene los límites. Pues, espera.